Hoy la Vinotinto es un símbolo de identidad nacional para los venezolanos. Cada vez que juega, el país se paraliza. Una selección que es capaz de jugarle de tú a cualquiera de sus similares de Sudamérica y que a todas les ha ganado al menos alguna vez en diferentes categorías y competiciones. Nombres como Salomón Rondón, Jefferson Soteldo y Yangel Herrera forman parte de los ídolos deportivos de la nación. Pero por increíble que hoy parezca, hubo un momento en el que la selección de Venezuela era motivo de vergüenza para uno, de burla para otros y completamente ignorada por el resto. Hasta que un partido cambió para siempre el rumbo de esa historia. Se le conoció como el Centenariazo. Hola a todos, soy David de Pascuale y les doy la bienvenida a mi canal. Centenariazo, la etiqueta con la que quedó marcado aquel partido que Venezuela le ganó a Uruguay 3-0, un 31 de marzo de 2004 en el mítico Estadio Centenario de Montevideo. Un punto que quedó marcado en la historia como el momento en el que se sacó de encima el traje de Cenicienta. Pero como todo evento importante, las cosas no pasaron de un día para otro. Fueron una sucesión de momentos que fueron derribando esa imagen poco a poco. Apenas 8 años antes de ese gran partido, me recuerdo sentado frente al televisor o con la oreja pegada a la radio, pendiente de las eliminatorias de Francia 98, con el deseo casi infantil de una victoria o celebrando que por fin hicimos un gol cuando ya el rival nos había hecho 4 o 5. Hay que admitirlo, había que ser demasiado amante del fútbol venezolano, iluso y soñador, como para seguir aguantando tantas derrotas y goleadas. Pero ¿qué nos mantenía ilusos y soñadores? Ese es un buen punto para comenzar la historia. Antes del año 2000, los resultados positivos de la selección eran pocos y muy esporádicos. Y cuando digo resultados positivos, no necesariamente me refiero a victorias. En esos tiempos, hasta perder por la mínima diferencia podía celebrarse como una victoria. Como ejemplo está aquella derrota ante Brasil 1-0 en el Estadio Olímpico de la UCB en el premundial hacia España 82, donde Vicente Vega se erigió como héroe durante casi todo el partido, hasta que un gol de penal de Zico decantó el trámite hacia los amazónicos. Y como aquella derrota 3-2 en San Cristóbal ante la Argentina de Bilardo por el premundial de México 86, donde se recuerdan especialmente los goles de René Torres y Herbert Márquez, así como la férrea marca de Nelson Carrero sobre Diego Armando Maradona, quien terminó marcando igual 2 goles y junto con Pasarela dieron el triunfo a los albicelestes. Sin embargo, de vez en cuando aparecía esa victoria que casi parecía un milagro, y que levantaba las esperanzas de tener a una Vinotinto a la altura del fútbol sudamericano, como el 1-0 ante Bolivia en 1981 con gol de Pedro Acosta en el Estadio Olímpico de la UCB, o como el 2-1 ante Ecuador en 1993 con goles de Juan García y Makenko Morales en Cachamay. Y eso sin mencionar el puñado de victorias que se podían conseguir en amistosos ante selecciones o equipos de poco nivel. Curiosamente, o no tanto por lo que he venido diciendo desde el principio, un empate fue el que terminó marcando a toda una generación de aficionados, entre los que me incluyo, y nos enamoró de la Vinotinto. Se jugaba la Copa América de Ecuador 1993. Venezuela en ese entonces era dirigida por Ratomir Dujkovic, un entrenador nacido en la antigua Yugoslavia que un año antes había llegado a la selección nacional, con la idea de implementar un novedoso sistema de concentraciones para que los jugadores conformaran una familia y no fueran simplemente individualidades que se encontraban cada cierto tiempo. Y la idea parecía tener éxito, porque a pesar de haber debutado con una estrepitosa caída 6-1 ante el anfitrión, Venezuela logró conseguir un empate 2-2 ante Uruguay en un encuentro donde tuvo la ventaja en 2 ocasiones y no la pudo conservar. Pero este no es el recordado empate al que me refería al inicio. Ese sucedió en el siguiente partido, ante Estados Unidos. Fue un encuentro polémico, donde el rival fue capaz de hacer 3 goles en el primer tiempo, uno de ellos siendo validado por el árbitro Alberto Tejada, cuando el balón no había traspasado la línea de gol. Venezuela, aún con esa enorme desventaja, salió con todo al segundo tiempo y logró descontar la distancia en el marcador con 2 golazos del ariete José Luis Dolgueta. Y cuando ya parecía que estaba a pocos momentos de lograr la remontada, llegó la expulsión de una de sus máximas figuras, Stalin Rivas. Pero la Vinotinto nunca perdió el impulso, y en el último minuto del partido llegó el empate. La imagen de Pochito Echenauzi cayéndose para rematar al arco y luego su carrera celebrando el gol con el último aliento que le quedaba sería una imagen que quedaría en la memoria de todos los que vimos ese heroico partido. Ese partido, transmitido en vivo y en directo por RCTV, se convirtió en una imagen esperanzadora para toda una nueva generación de aficionados de lo que podría ser capaz la selección nacional. Una esperanza que se mantuvo durante los siguientes años, que a pesar de los buenos augurios que había despertado la Copa América, terminaron siendo tan llenos de decepciones y derrotas como los anteriores. Dujkovic salió por malos resultados en 1994, con lo que luego llegaron Rafa Santana y posteriormente Eduardo Borrero.
Ambos trataron de imprimirle su propio estilo a la selección, Santana con la garra y la intensidad, y Borrero con el trabajo táctico y el orden defensivo. De este periodo son muy recordados dos empates, el 1-1 ante Chile en el Estadio La Carolina de Barinas en el año 96 y un 1-1 ante Bolivia en el año 97 en el Estadio José Alberto Pérez de Valera. Sin embargo, siempre faltaba ese algo para competir. Vivíamos en un constante jugamos como nunca y perdimos como siempre. Ya en 1998, la Federación Venezolana de Fútbol decidió cambiar de rumbo y buscar ese alguien que le diera ese salto de calidad a la selección que le hacía falta. Y se decantó por una persona de gran prestigio en el fútbol sudamericano, un ganador de Copa Libertadores y de Copa Intercontinental. Ese era José Omar Pastoriza. La idea que tenía Pastoriza al llegar a la selección era eliminar todo complejo de inferioridad que pudieran tener los jugadores, y que se supieran en igualdad de condiciones ante el rival de turno fuese quien fuese. Y en su opinión, la única manera de conseguirlo era exponer a los jugadores a rivales del mayor nivel posible. Solo en 1999 Venezuela logró enfrentar varios amistosos de gran nivel, ante rivales como Dinamarca, Argentina, Ecuador, Colombia y Perú. Llegó a disputar hasta 8 encuentros antes de su debut en la Copa América de ese año, perdiendo solo 2, con lo que las expectativas para el certamen continental eran altísimas. Pero, tal como le sucedió a sus antecesores, cuando llegaron los partidos por los puntos, toda la ilusión se vino abajo. La Vinotinto comenzó esa Copa América sufriendo una de las peores derrotas de su historia, 7-0 ante Brasil, a la que le siguieron 2 derrotas más, 3-0 y 3-1 ante Chile y México respectivamente. Luego comenzaron las eliminatorias al Mundial de Corea-Japón 2002, y sacando una muy recordada victoria 4-2 ante Bolivia en Pueblo Nuevo, todo fue más de lo mismo. Y tras 6 derrotas consecutivas, cerrando con otra goleada de Brasil, 6-0, y una caída ante Ecuador 2-1, ambas en el Pachencho Romero, el ciclo de Pastoriza llegó a su fin. Al día de hoy, muchos jugadores de la época reconocen el ciclo de Pastoriza como un avance para la selección, especialmente en la mejora del trato profesional hacia los jugadores, tanto en lo logístico como en lo deportivo, como en la autoestima. Sin embargo, eso no terminó viéndose reflejado en los resultados. Y la pregunta del momento era, ¿y ahora qué? Había una figura en esa época que se perfilaba como favorito de la opinión pública para encargarse de la selección nacional. Era un exjugador del fútbol nacional y de la Vinotinto durante los años 70. Y en los 80 comenzó una carrera como director técnico a la vez que hacía sus estudios de traumatología en la Universidad de los Andes. Ahí fue perfilando una idea futbolística fundamentada en la posesión y el buen trato del balón para controlar el juego, poniéndola en práctica en los diferentes equipos que entrenó con diferentes niveles de éxito, consiguiendo su máxima expresión en Estudiantes de Mérida durante los años 98 y 99, donde fue capaz de superar la fase prelibertadores que se jugaba en esos tiempos ante los equipos mexicanos y terminó llegando a cuartos de final de la Copa Libertadores. Ese entrenador era Richard Páez. Richard Páez, a pesar de ser el candidato por aclamación de la gente para asumir la selección nacional, no era exactamente la opción más cómoda para el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Rafael Esquivel, ya que el entrenador era una figura bastante crítica de su gestión. Sin embargo, no había otra opción más popular, así que luego de meses de idas y venidas y de negociaciones, se concretó la llegada de Richard Páez a la Vinotinto. El entrenador merideño no contaría con mucho tiempo de preparación para su próximo partido de eliminatorias, que sería nada más y nada menos que contra Argentina en el Estadio Monumental de Buenos Aires. No fue un inicio de ciclo sencillo, una derrota que terminó siendo de 5-0 parecía presagiar una continuidad en los resultados escandalosos para la selección. Sin embargo, la óptica del técnico fue diferente, y así lo plasmó con sus propias palabras en el libro de Cristóbal Guerra, Richard Páez, el técnico de Venezuela. Cuando nosotros tomamos a la Vinotinto en 2001, en el premundial para Corea y Japón 2002, nuestro primer partido fue contra Argentina en Buenos Aires. Perdimos 5-0, pero los jugadores entendieron que íbamos a jugar a nuestro estilo. No les hablé del rival, sino de nosotros. Ellos no oyeron nombres del adversario. Y la primera opción de gol fue nuestra. Un mes después, Venezuela recibiría a Colombia en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo. Y ahí se verían los primeros indicios de un cambio. En un partido que fue de gran dominio vinotinto, Alexander Rondón y Juan Arango marcaron con sus goles lo que hasta faltando pocos minutos para el final era una sorpresa mayúscula. Pero ahí pesó la falta de manejo y la calma para aguantar el resultado. Y Colombia logró 2 tantos en ese tramo final para concretar la igualdad 2-2. A pesar de la inmediata decepción por el resultado, lo logrado a nivel de juego en tan poco tiempo representó una gran motivación. Lo que nadie imaginaba era lo que vendría después.
Estadio Pachencho Romero, 14 de agosto de 2001. Venezuela recibía a una de las grandes de América, Uruguay. El cuadro charrúa venía enrumbado hacia su clasificación al Mundial, especialmente cuando en la fecha anterior había derrotado nada menos que a Brasil, por lo que su visita a Maracaibo parecía un mero trámite. Pero se encontraron con una Venezuela que salió a jugar con personalidad y que hizo de la posesión del balón su principal arma. Rubén Morán cerraría con un gol un primer tiempo de antología para la Vinotinto. El segundo tiempo fue de aguantar el previsible ataque de los uruguayos. Venezuela ahí sí pudo mostrar la madurez necesaria para poder aguantar el resultado y de poner carácter cuando hacía falta. Y así llegaría el 2-0 para la Vinotinto en tiempo de descuento, consiguiendo lo que hasta ese momento sería el triunfo más importante de su historia en eliminatorias sudamericanas. Así arrancó oficialmente la era de Richard Páez. El conjunto vinotinto no se conformaría con romper la historia una vez, y lo haría 3 veces más de manera consecutiva. Primero consiguiendo una victoria, la primera de visitante en su historia en eliminatorias, ante Chile, 2-0 en el Estadio Nacional de Santiago. Y luego otras 2 como local, 3-0 ante Perú y 3-1 ante Paraguay, ambas en San Cristóbal. 4 triunfos seguidos en cuestión de meses para una selección venezolana que solo había logrado ganar 3 partidos en los últimos 36 años de eliminatoria sudamericana. Una auténtica hazaña. Venezuela cerraría su camino en esas eliminatorias con una derrota 3-0 ante Brasil en territorio amazónico, pero terminaría logrando un total de 16 puntos, abandonando por primera vez su lugar de eterno colista de las eliminatorias sudamericanas. La continuidad de Richard Páez estaba más que garantizada. 2 años después, Venezuela comenzaría un nuevo premundial, esta vez hacia Alemania 2006, bajo el mando de Richard Páez. La expectativa, después de ese mágico cierre hacia Corea-Japón 2002, era altísima. Esta podría ser la primera vez que Venezuela luchara de tú a tú con sus rivales de Sudamérica, y quién sabe si hasta clasificar al Mundial. El entrenador hizo énfasis en el trabajo físico, pero especialmente en el psicológico. Carlos Saúl Rodríguez, el psicólogo que llevamos a la selección, tuvo mucho que ver en el éxito. Los jugadores lo llamaban fenómeno, porque hacía fácil lo difícil, y con palabras coloquiales nos hacía entender que lo que conseguíamos no era nada extraordinario. Su trabajo afianzó las convicciones que le inculcamos a los jugadores. Venezuela comenzó esas eliminatorias con una derrota 2-0 en Quito ante Ecuador, algo que era bastante previsible porque era una sede bastante difícil de conquistar para cualquier selección de Sudamérica. Pero luego vino una fuerte caída ante Argentina, 3-0 en el Estadio Olímpico de la UCB, que ya empezaba a sembrar algunas dudas sobre si lo que se vio en las eliminatorias pasadas fue un espejismo. Pero la Vinotinto se encargaría de demostrar que no fue un espejismo, porque en el siguiente partido conseguiría otro resultado histórico, una victoria ante Colombia 1-0 en Barranquilla. Un encuentro lleno de sufrimiento en el cual el equipo venezolano aprovechó uno de sus primeros intentos en ataque para conseguir el 1-0, con golazo de Juan Arango. Luego vendría otro partido inolvidable, ante Bolivia en el Estadio Pachencho Romero de Maracaibo, en el Día de la Virgen de la Chinita. Venezuela caía 1-0 y llegaba a los minutos finales volcada sobre el arco boliviano, intentando de todo para por lo menos conseguir el empate. Lo que vendría después sería nada menos que un milagro. Ya en tiempo de reposición y en cuestión de 2 minutos, José Manuel Rey y Juan Arango voltearon el marcador y le terminaron regalando una victoria a la fanaticada Vinotinto. Y así llegamos al evento que cambió la trayectoria de la historia Vinotinto. La selección se vería a las caras con Uruguay en el mítico Estadio Centenario de Montevideo. En el retrovisor de los charrúas estaba la derrota sufrida 3 años antes en Maracaibo, y estaban decididos a demostrar que aquello había sido solo un descuido y que ahora sí iban en serio. Y lo hicieron desde la cabeza del elenco celeste de ese momento, Juan Ramón Carrasco, quien soltó frases como llegaremos 15 veces y anotaremos 5 goles, o van a necesitar otro avión para llevarse el saco de goles que le vamos a hacer. Y así también hizo su parte la prensa con titulares como la hinchada espera una goleada o Venezuela no existís. No era la primera vez que la Vinotinto se enfrentaba a este tipo de situaciones como visitante, pero sí era novedoso que uno de los grandes de Sudamérica se viera en la necesidad de ejercer ese tipo de presiones en lo previo a un partido, y era un reconocimiento indirecto de que ahora sí estaba siendo tomada en serio. Y Richard Páez se encargó de aprovechar este ambiente para motivar a los suyos. Y llegó el día, 31 de marzo de 2004. A Richard Páez le tocó dirigir el partido desde la tribuna, pues cumplía una sanción. Los jugadores salieron al campo muy motivados pero tranquilos, conscientes de que se iban a encontrar con un equipo uruguayo que los iba a querer arrollar desde el principio.
pero tenían la convicción de que haciendo su juego y manteniendo su estilo podría llevarse un resultado histórico. Como era de esperar, Uruguay salió con todo en búsqueda del primer gol, con un juego muy directo e intenso. Venezuela fue llevando el compromiso con calma, sacándose la presión local y acercándose cada vez más al arco rival. Y al minuto 18 asestaría el primer mazazo, golazo de Gabriel Urdaneta con un disparo desde fuera del área. Con la ventaja para la Vinotinto, comenzaron los murmullos en el estadio, y la desesperación se fue apoderando de la selección uruguaya, que en este punto se imaginaba en una situación muy distinta. Los últimos minutos del primer tiempo se jugaron con los charrúas volcados sobre el arco venezolano, pero los nuestros aguantaron, y así llegó el medio tiempo. Richard Páez dirigió unas palabras a sus jugadores en el camerino. Están haciendo historia. Este es un partido que no olvidarán sus hijos ni los hijos de sus hijos. Mantengan la actitud de irreverencia que tuvieron en el partido para concretar esta historia que estamos escribiendo. Palabras proféticas. Venezuela salió en ese segundo tiempo teniendo que aguantar a una Uruguay que salió a la desesperada a buscar el empate. Y en un contragolpe fulminante consiguió el segundo gol. Largo para el pequeño. Aquí está el segundo. Aquí está el segundo. El pequeño. Turbo le pegó golazo. ¡Otro golazo! Anótate tú también un golazo y llévate de energía con Martín Polar. Está haciendo historia Venezuela. Lo hizo Héctor, el Turbo González. Con la expulsión de Diego López al minuto 74 por parte de los charrúas, comenzó la exhibición de fútbol champán de la Vinotinto. El ole bajaba de las tribunas en forma de reproche para los suyos, pero también como un reconocimiento de lo que la Vinotinto estaba logrando esa noche. Con uno más Venezuela en la cancha, expulsado Diego López en Uruguay, toca el balón Leopoldo Jiménez, apoyando ahora Vallenilla Pacheco, Vallenilla, el Turbo, Vallenilla, Leopoldo Jiménez, el Turbo, otra vez el ole, se va el Turbo, aquí está el tercero. Y al minuto 76 llegó el tercer tanto. Juan Arango finalizó una jugada de ensueño que tuvo 9 toques ininterrumpidos hasta su remate al arco. Anótate tú también un golazo y llévate de energía con Martín Polar. O sea, falta el tuyo, Juancito. ¿Quién más? Era el gol, 33 minutos. Esto está sentenciado. 3-0 en el Estadio Centenario. Nuestros ojos y los de nuestros rivales no daban crédito a lo que veían. Una vez que sonaron los 3 pitazos finales, la celebración de nuestros jugadores no se hizo esperar. Sabían que habían conseguido algo histórico, pero quizá no tenían la medida completa de su trascendencia. Una victoria sobre un equipo lleno de figuras como Álvaro Recoba que abandonan extenuados la cancha, agotados definitivamente. Un equipo venezolano que consigue esta victoria. El triunfo significó mucho más que 3 puntos. Fue la consolidación de Venezuela como competidor dentro de un fútbol sudamericano que durante muchos años lo miró por encima del hombro. Una victoria que sería bautizada en nuestro país como el Centenariazo y que le serviría para dejar atrás y para siempre el mote de Cenicienta con el que sus rivales lo habían bautizado. Luego de ese evento histórico que significó el Centenariazo, la selección Vinotinto siguió su camino en las eliminatorias, con más esperanzas que nunca de alcanzar su primer mundial. Pero, aun cuando el progreso fue inmenso en tan poco tiempo, y se consiguieron un par de triunfos más en el camino, se terminó quedando corta. Quizá el efecto más importante que produjo el Centenariazo fue en lo cultural, pues dio nacimiento a lo que se conocería como el boom vinotinto, que fue un fenómeno que superaría a los aficionados de siempre y terminaría abarcando a toda la sociedad venezolana, convirtiendo a la selección en un símbolo de identidad nacional. Pero esa será una historia para otro episodio. ¿Llegaste a ver el Centenariazo? ¿Cómo lo viviste? ¿Dónde estabas? Dímelo aquí en los comentarios. Y si quieres seguir disfrutando de más videos como este, que espero seguir produciendo, suscríbete y dale a la campanita para que te notifique al instante que salga un nuevo video.
Muchas gracias y hasta la próxima.